Estudiar el pasado es como jugar a la ruleta para ver si se logra algo. O por el contrario, ¿cómo explica la historia la experiencia humana? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Se han cuestionado cuáles son las partes componentes del método científico que implementa la historia para entender el pasado? ¿O cuáles son los elementos que le dan coherencia al relato histórico? Al igual que saber que la leche se rebosa cuando hierve sin necesidad de ser experto en ciencias naturales o físicas, o saber que te han dejado en la friendzone sin necesidad de ser psicólogo. No. Del mismo modo, se puede leer o escribir acerca de los acontecimientos del pasado sin tratar de saber por qué ocurrieron, sin lograr explicar o brindar una mayor comprensión. Es por ello por lo que el estudio de la historia es un estudio de causas, dado que el historiador pregunta continuamente y como niño de 7 años, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo nada. Dicho cuestionamiento le permite conocer las cosas nuevas en contextos nuevos. La búsqueda de respuestas para tales tipos de cuestionamientos conllevó a que historiadores y filósofos traten de organizar la experiencia pasada de la humanidad con el descubrimiento de las causas de los acontecimientos históricos y de las leyes que los rigen. Estas leyes y causas se concibieron unas veces como algo mecánico y otras en términos biológicos, ya como algo metafísico, ya como algo económico o como algo psicológico. Ello conllevó a que, durante la modernidad, se llegara al acuerdo de que era doctrina aceptada de todos que la historia consistía en hacer desfilar los acontecimientos del pasado en una secuencia ordenada donde primero venía la causa y detrás seguía el efecto. Dado el prejuicio existente contra el concepto de causa, debido a la falacia que se crea al concebirlo como civil de determinismo, desde el siglo XX se han implementado eufemismos que a la final no han hecho más que retroceder al investigador a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? Haz de cuenta que es como cuando no quieres aceptar que te estás enamorando y quieres eludir el sentimiento llamándolo amigos con derechos. Estás bien pendejo. Bien pendejo. De allí la importancia de tratar de comprender qué tienen en común todas las clases de causas. Lo primero es preguntar qué hacen los historiadores en la práctica cuando se encuentran ante la necesidad de atribuir causas a los acontecimientos. Generalmente ello implica la asignación de varias causas al mismo acontecimiento. Todo en razón a que el historiador se enfrenta con múltiples causas, tal y como cuando tú te enfrentas a la pregunta de por qué te gusta tu crush y dices, no sé. La reflexión de las causas conduce a la segunda característica del estudio del historiador, la cual consiste en que ante la lista de causas que lleva reunidas, sentirá una compulsión profesional a reducirlas a un orden, a establecer cierta jerarquía causal que fijará las relaciones entre unas y otras. Ello conlleva a que los historiadores tiendan a anunciar la causa básica o causa de todas las causas, haciendo que se conozca a cada estudio de pasado por las causas que invoca, igual que cómo se conoce a un chismoso por las razones y el tamaño del chisme. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Es así como Carr nos dice, toda discusión histórica gira en torno de la discusión de la prioridad de las causas. Superando a cualquier chismoso, el historiador acumula constantemente más y más respuestas a la pregunta de por qué, cuando amplía y profundiza su investigación. Paradójicamente, los estudiosos del pasado se ven ante la necesidad al mismo tiempo de simplificar la multiplicidad de sus respuestas y de introducir cierto orden y unidad en el caos de los acontecimientos y en la baraúnda de las causas específicas, caso similar al del resto de ciencias y científicos. Por ello, para Carr aún es aplicable el hecho de que el historiador debe trabajar mediante la simplificación tanto como la multiplicación de las causas. La historia, como la ciencia,
avanza gracias a este proceso doble y en apariencia contradictorio. Sin embargo, tal práctica no está exenta de problemas de diverso índole, los cuales dificultan el entendimiento del pasado. Uno de los primeros obstáculos que se presentan al momento de estudiar el pasado provienen del determinismo, al cual define Carr como la convicción de que todo cuanto ocurre tiene una o varias causas y no podía haber ocurrido de otro modo más que si algo en la causa o las causas hubiese sido asimismo distinto. Per se, que el determinismo es un problema humano en general, siendo el ser humano, cuyas acciones no tienen causa y son por lo tanto indeterminadas, una abstracción tanto como el individuo situado al margen de la sociedad. Todo en razón a que el axioma de que todo tiene causa es una condición de nuestra capacidad de comprender lo que a nuestro alrededor acontece. Porque, en definitiva, no hay nada más malo que te cuenten un chisme sin decirte el por qué o el cómo inició, dejándote esas malas personas con la mitad del cuento y con expectativas inconclusas. Sin causas se genera una desintegración de la personalidad humana, que se basa en la suposición de que los acontecimientos tienen causas y de que pueden descubrirse bastantes como para elaborar en la mente una imagen del pasado y del presente lo suficientemente coherente como para servir de guía para la acción. La vida cotidiana sería imposible de no suponerse que el comportamiento humano está determinado por causas descubribles en principio, dado que las acciones humanas son tanto libres como determinadas. La función especial de los historiadores es investigar tales causas, significando por acontecimientos inevitables aquellos en los que la confluencia de factores que lo hacían probable era arrolladora. Para tal especie de científico, nada es inevitable en la historia, salvo en el sentido formal de que, de haber ocurrido de otro modo, hubiera sido porque las causas antecedentes eran necesariamente otras. Lo entre comillas inevitable se sustenta en lo que pudo haber sido y no fue, y por eso el historiador los trata como asuntos terminados, lo cual entra en conflicto con lo que implica hacer historia reciente. El problema de la historia contemporánea es que viven quienes recuerdan la época en que todavía existían todas las opciones y les parece difícil adoptar la postura del historiador para quien han quedado todas canceladas por el hecho consumado. Un segundo obstáculo que detecta Carr para el estudio del pasado consiste en la denominada nariz de Cleopatra, la cual entiende como la teoría según la cual la historia consiste en rasgos generales en una serie de acontecimientos determinados por coincidencias fortuitas y tan solo atribuibles a las causas más causales. Oye, despacio, cerebrito. Teniendo de presente renovadas insistencias en la importancia del accidente en la historia, de lo contingente y de lo imprevisto, lo cual, si bien es cierto que existe y pasa, decir que algo ha sido un azar desafortunado es una de las formas más frecuentes de eximirse de la cansada obligación de examinar sus causas. Al igual que con la selección de hechos, y como les comenté en un video anterior al respecto de dicho proceso que realiza el historiador, del cual les dejo el enlace del mismo, la relación del historiador con sus causas tiene el mismo carácter doble y recíproco que la relación que le une a sus hechos. Las causas determinan su interpretación del proceso histórico y su interpretación determina la selección que de las causas hace y su modo de encauzarlas. Eso tiene sentido para mí. Al igual que implícitamente jerarquizamos las razones por las cuales nos encantan nuestros crush, la jerarquía de las causas, la importancia relativa de una u otra causa o de este o aquel conjunto de ellas, tal es la esencia de su interpretación, lo cual aporta la clave del problema de lo accidental en la historia. Si bien resulta vano suprimir el hecho de que diversos accidentes han modificado el curso de la historia, el mundo del historiador, lo mismo que el mundo del científico, no es copia fotográfica del mundo real, sino más bien modelo operativo que le permite con eficacia variable
comprenderlo o dominarlo. El historiador destila de la experiencia del pasado, o de tanta experiencia pasada, como llega a conocer aquella parte que le parece reducible a una explicación y una interpretación racionales, y de ello deduce unas conclusiones que podrán servir de guía para la acción. La historia es, por lo tanto, un proceso de selección que se lleva a cabo atendiendo a la relevancia histórica, lo cual conlleva a que el historiador extraiga de la multiplicidad de las secuencias de causa y efecto las históricamente significativas, siguiendo el patrón por el que se rige la relevancia histórica, su capacidad de hacerlas encajar en su marco de explicación e interpretación racionales. Proceso parecido al que llevan a cabo los chismosos para conformar su fábula y luego difundirla. Las otras secuencias de causa y efecto deben rechazarse como algo accidental, no porque sea distinta la relación de causa y efecto, sino porque la propia secuencia es irrelevante. Cuando reconocemos por racionales ciertas explicaciones y cuando descartamos otras por irracionales, estamos muy probablemente discriminando entre explicaciones que sirven a un fin y las que no. Así, para el caso de la historia, también se discrimina entre causas racionales y causas irracionales, siendo las primeras las que aplican a otros países, periodos o condiciones, por abrir la posibilidad de conducir a generalizaciones y lecciones fructíferas que pueden deducirse de ellas. Es decir, sirven al fin de ensanchar y profundizar nuestra comprensión. Respecto de las causas accidentales, Carr menciona: las causas accidentales no pueden generalizarse y como son exclusivas en plena acepción de la palabra, ni nos enseñan lecciones ni nos llevan a conclusiones. Es precisamente la noción de una meta por alcanzar lo que da la clave al enfoque de la causación en la historia, y eso implica por fuerza juicios de valor. Un cuarto obstáculo es la cuestión referente al presente, al hoy, a la hora. Al respecto, es sabido que el presente no tiene más que una existencia conceptual como línea divisoria imaginaria entre el pasado y el futuro. Así, la línea divisoria entre ambos tiempos se franquea cuando dejamos de vivir solo en el presente y surge en nosotros un interés consciente tanto por nuestro pasado como por nuestro futuro. De ese modo, la historia empieza cuando se guarda memoria del pasado en beneficio de ulteriores generaciones. Es así como los historiadores, filósofos y todos aquellos interesados en el estudio del pasado no solo formulan la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? Sino también de ¿a dónde? ¿A dónde? Con base en lo anterior, queda claro que la historia va mucho más allá de la simple recolección de hechos. La historia es un campo que, como un alquimista en su laboratorio, mezcla múltiples causas y efectos para desentrañar las complejas relaciones entre eventos y sociedades. Desde la obsesión por entender el porqué de los sucesos hasta la lucha y conciliación contra el determinismo y la causalidad, los historiadores se embarcan en una aventura intelectual para dar sentido a lo que fue. La historia no es solo una cronología de eventos, sino un diálogo constante entre el presente y el pasado, una herramienta que nos permite comprender mejor nuestro mundo y quizás guiarnos hacia un futuro más consciente. En este proceso, los historiadores deben equilibrar la multiplicidad de causas con la necesidad de simplificación, reconociendo tanto las fuerzas determinantes como las contingencias del azar. Así como una ciencia en su propio derecho, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el tiempo, recordándonos que comprender el pasado es esencial para navegar el presente y planificar el futuro. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido más sobre qué es la historia, para que así puedan entender los porqué de que sus crush los envíen a la friendzone y así sean capaces de interpretar aquellas banderas rojas que tanto les pelean sus amistades. Con lo que, si fue así, les pido que por favor le den me gusta, se suscriban, activen la campanita y compartan
con sus amigos. También les recomiendo que visiten el perfil de Instagram de mi tienda de licores llamada Isgeba Licores. Enlace en la descripción. Además, también les dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy y Buda, aplicaciones estas con las que pueden invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que les permitirán acrecentar su patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos.